Buenos días con todas y todos. Bienvenidos a este curso para la implementación de manuales seguros en sus diferentes ciudades. Mi nombre es José Antonio Sánchez, parte del equipo consultor que está liderando este proceso. En esta clase que corresponde al módulo 2 del proceso de formación, vamos a conversar sobre la perspectiva de género en planificación urbana y participativa. Analizaremos diferentes aspectos que son necesarios para el entendimiento de qué es la perspectiva de género y continuar con la planificación urbana participativa, el enfoque de seguridad humana y cómo estos conceptos se van cruzando en la práctica, tanto para su entendimiento como para el trabajo que es necesario hacer dentro de cada uno de los territorios. Vamos a dar inicio. El enfoque de género en la planificación urbana. Primero hay que analizar y entender qué es el enfoque de género. Este enfoque es una perspectiva de análisis y para la construcción de metodología que reconoce las diferencias sociales, culturales y políticas entre hombres y mujeres, así como las relaciones de poder y las desigualdades basadas en género que existen en una sociedad. Quiere decir que partimos de entender que hay particularidades y hay necesidades propias de hombres y mujeres y que todas tienen que ser incluidas dentro de el análisis de una problemática o la construcción de una iniciativa que busque solucionar esa problemática. Busca la comprensión de cómo estas diferencias y desigualdades influyen en experiencias, oportunidades y roles de hombres y mujeres en diferentes contextos sociales y económicos. Quiere decir que hombres y mujeres tenemos diferentes tipos de riesgos a los que somos sometidos en un entorno, por lo que las experiencias que vivimos al hacer uso de ese entorno y al convivir ahí, al desarrollarnos ahí, son independientes y son propias. Con eso queremos decir que, por ejemplo, no es lo mismo para una mujer o los riesgos que tiene una mujer al transitar por un espacio que para los hombres o al ingresar en una relación laboral que para los hombres. Siempre va a haber un reto y siempre van a haber riesgos y la inclusión del enfoque de género es justamente para entender estas perspectivas desde las vivencias. Según la CEPAL, el enfoque de género integra la perspectiva de género en el análisis, la formulación y la ejecución de políticas públicas y programas, así como en la generación y difusión de estadísticas, de información y desagregación por sexo. Entonces, no solamente nos ayuda al entendimiento, sino también a levantar información que sea específica, justamente partiendo de estas particularidades, para luego entenderla, procesarla y utilizarla en beneficio de la construcción de una propuesta que sea integral, que conlleve e incluya todas las perspectivas posibles. ¿Qué es la planificación participativa? Es un proceso que involucra activamente a los miembros de la comunidad como partes interesadas en todas las fases de la toma de decisión relacionada con la temática o iniciativa específica que se esté tratando. En este proceso, este proceso es promovido desde la inclusión, la equidad y la legitimidad de la toma de decisiones, permitiendo que todas las voces de los involucrados sean escuchadas y consideradas. Volvemos a entender que hay diferentes intereses, hay diferentes vivencias desde los diferentes grupos y que todos al final, como parte, como actores y coactores de un espacio, lo viven de manera diferente, lo asumen de manera diferente y lo perciben de manera diferente. Entonces, esta integración en los procesos nos ayuda volvemos a generar propuestas integrales desde el inicio. ¿Qué es la planificación participativa asentado hacia lo urbano? Implica la activa participación de residentes, comunidades locales, grupos de interés y otras partes interesadas en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo y la gestión de áreas urbanas a través de la inclusión, equidad y democracia en las políticas urbanas, permitiendo que todas las voces sean escuchadas en la formulación de estrategias y acciones que afectan el entorno urbano. Seguridad humana y planificación participativa urbana. El incorporar la seguridad humana en estos procesos garantiza la seguridad y el bienestar de todos los individuos, reconociendo sus derechos, necesidades y aspiraciones en los entornos urbanos. Este enfoque va más allá de la seguridad tradicional centrada en la protección contra amenazas físicas, abordando también aspectos como la salud, el empleo, la educación, el acceso a servicios básicos y la participación en la vida comunitaria. Quiere decir que la seguridad humana mira a las personas como un todo
que se conforma de diferentes tipos de necesidades para su desarrollo y para el ejercicio y el uso de los espacios y de las oportunidades. En este sentido, la seguridad humana incluye en los entornos urbanos la consideración de la seguridad económica, el análisis de la presencia de pobreza, desempleo y demás factores relacionados a la generación de recursos que pueden afectar a otros aspectos, la seguridad alimentaria, el hambre, la desnutrición crónica infantil, la mala alimentación, la falta de acceso a agua potable por los riesgos que implican en salud, seguridad sanitaria, enfermedades y falta de acceso a cuidados sanitarios. No solo hablamos del cuidado de la higiene íntima, sino también a la cantidad y a la calidad de los servicios públicos sanitarios. Y esto incluye alcantarillado, agua potable, vías asfaltadas para prevenir enfermedades respiratorias y demás. Seguridad ambiental son recursos, desastres y contaminación. Cómo nuestro entorno es seguro y cómo los gobiernos autónomos pueden tomar acciones junto a los gobiernos nacionales para convertir a esos lugares seguros desde la prevención de riesgo y cómo todas y todos como ciudadanos y usos y las personas que utilizamos esos espacios podemos ser corresponsables o coactores para el mejoramiento de esos espacios, que no solamente es desde la acción, sino también desde la identificación de problemáticas o la identificación de factores de riesgo para presentarlas hacia las autoridades. Por eso hay los mecanismos de participación ciudadana para esta escucha de la ciudadanía y con eso empezar a tomar acciones de manera preventiva y oportuna. Seguridad personal, que incluye los riesgos de violencia física, de terrorismo, de violencia doméstica, violencia y crimen organizado, y cómo nuestro espacio y las características psicosociales y sociopolíticas, socioeconómicas de nuestro entorno pueden ir en desmedro, o sea, pueden afectar nuestra integridad. Seguridad comunitaria, las tensiones étnicas, religiosas e identidades, la presencia de los diferentes credos, cultos, las diferentes dinámicas comunitarias que existen, las diferentes formas de asociación que hay entre los actores dentro de un entorno, los barrios, los sectores. La seguridad política, la represión social y el respeto a los derechos humanos. Ahí hay una responsabilidad entre el Estado central y los gobiernos locales en torno a la garantía de los derechos humanos y su protección de manera integral. ¿Cómo se transversaliza el enfoque de género en la planificación participativa urbana? Integrar la perspectiva de género en todas las etapas del proceso de planificación. Esto quiere decir que cuando las autoridades locales van a planificar una acción, un proyecto, una obra, tiene que haber una incorporación de todos los actores que mencionamos cuando analizamos la participación activa, participativa desde las primeras fases, quiere decir, desde el diseño de la propuesta, la identificación de la problemática, la implementación y la evaluación de las acciones. En la identificación, porque como mencionábamos, desde las vivencias se pueden identificar ciertas aristas o ciertos vacíos que desde el sesgo de nuestras miradas pueden ser omitidas por no haber vivido esa problemática o por simplemente no ser usuarios de un espacio desde el diseño, porque es necesario que esto se tome en cuenta, estas vivencias justamente y la experiencia de las personas para la construcción de una propuesta, la implementación, porque al final los usuarios y quienes han sido voces partícipes en los dos procesos anteriores van a ser quienes utilicen día a día estos servicios y estos espacios y en la evaluación, porque al final el verdadero impacto, em, sea positivo o negativo, rápido o lento de la iniciativa, de la obra, de la regeneración urbana, van a ser los usuarios, quienes van participando desde el inicio y quienes pueden dar esta retroalimentación en torno a ¿está funcionando o no? ¿Qué vacíos se quedaron desde la experiencia y la vivencia, el uso? ¿Qué nos faltó considerar pero de lo que ahora somos conscientes y podemos fortalecerlo?
Garantizar que las necesidades y preocupaciones y experiencias de las mujeres y hombres y personas de géneros diversos en todo su ciclo de vida, manteniendo el enfoque de intergeneracional y considerando que las necesidades de niñas, niños, adolescentes son diferentes a las de adultos, adultas y diferentes a las de adultos y adultas mayores o personas con discapacidad o personas responsables del cuidado de una persona con discapacidad. Entonces, a partir de eso, empezamos a entender no solo las necesidades de un grupo, sino de todos los grupos más allá de su edad, reconociendo que hay unos que tienen mucha más vulnerabilidad que otros. De esta manera, generamos un ciclo en donde partimos del análisis de la situación, formulamos una planificación, identificamos los recursos, pasamos a la fase de implementación, damos seguimiento a la implementación mientras se cumple la meta o el periodo por el cual el proyecto estaba planificado y de ahí se evalúa. Y de la evaluación van a salir muchas otras observaciones, falencias que se quedaron en las primeras fases y con eso volvemos a repetir el ciclo desde el análisis de la nueva situación. De esta manera generamos un proceso continuo en donde siempre van a estar involucrados todos estos actores que hemos señalado. Consecuencias de la desigualdad de género en el uso de los espacios públicos. Primero, las desigualdades de género son diferencias sistemáticas en el trato, el acceso a oportunidades y recursos disponibles para hombres y mujeres en una sociedad, que resultan de una distribución desigual del poder, de los privilegios y de su acceso. Quiere decir que no todas las personas tenemos la misma capacidad de acceso a los mismos servicios y a las mismas oportunidades. Y esta diferencia no solo parte de factores de edad, sino que se agrava con los aspectos de género, como mencionábamos antes. Se manifiesta en varios entornos, en el acceso a educación, en el acceso a empleo en condiciones dignas, en el acceso a salud en condiciones dignas y salud de calidad y en entornos libres de violencia, en el acceso y uso de servicios y espacios públicos. Entonces, quiere decir que en todo nuestro ciclo de vida, a todos los espacios a los que nosotros accedemos, desde los hogares hasta las rutas de tránsito, en primera instancia hacia las escuelas y colegios, después hacia los trabajos, hacia centros médicos, hospitales, clínicas. Todo eso está conectado y en algún punto en nuestra vida vamos a ser usuarios de todos estos servicios y de estos espacios. Entonces, el atenderlo de forma integral y preventiva nos ayuda a generar condiciones seguras para erradicar las brechas, las desigualdades y generar espacios seguros en protección de todas y todos. En el espacio público, el acceso y percepción de seguridad genera limitaciones en su movilidad y en la libertad para acceder a ciertos lugares públicos, con las preocupaciones sobre su seguridad personal, lo que puede llevar a una menor participación activa al aire libre o de actividades recreativas en comparación con los hombres. Por ejemplo, no es lo mismo que yo cruce un parque o una calle o debajo de un puente a las 8 de la noche a que lo haga una mujer o a que lo haga un niño o una niña o adolescentes o personas de la tercera edad o una persona con discapacidad. Siempre van a haber este tipo de diferencias que lamentablemente en los sistemas en los que estamos actualmente, como están concebidas y construidas las ciudades y los sistemas sociales, siempre van a haber actores que sean mucho más vulnerables a situaciones de riesgo que otros. Según Pérez y otros, las desigualdades de género en el uso de espacios públicos pueden manifestarse en formas como el acoso callejero, la falta de iluminación adecuada y las áreas públicas o la falta de instalaciones sanitarias seguras y accesibles para mujeres. Quiere decir que mientras prevalezcan diferentes formas de violencia, las mujeres, las niñas, los niños van a seguir siendo los más vulnerables, porque en la mayoría de los casos, quienes ejecutamos y quienes ejercemos la mayor parte de estas formas de inseguridad, riesgo y violencia somos los hombres. Entonces, no es un trabajo netamente de solamente poner luminarias y solamente el decir no circules por cuando todos deberíamos tener el mismo derecho y las mismas garantías de seguridad para poder circular y hacer uso de todos estos espacios. Este es un ejemplo, es un puente que se llama Fabián Alarcón, está ubicado en la ciudad de Cuenca.
Como pueden ver, tienen las bases debajo del puente o paso elevado y a los lados hay como espacios que entran dentro de los cimientos del puente. Debajo de este puente hay una parada de bus que no tiene luminaria y no tiene no cuenta con cámaras de seguridad ni del ECU 911 ni del municipio de Cuenca. En este puente hay al menos 3 casos de abuso sexual al año en las noches a mujeres. Y a pesar de la frecuencia de los casos, de la prevalencia de los casos en este espacio público, y que aparte es acceso hacia transporte público por la parada que se encuentra ahí, las autoridades locales no han tomado acciones tan simples como la instalación de luminaria y como la instalación de cámaras de seguridad que ayuden a prevenir los delitos, ayuden a volverlo un espacio seguro y ayuden a acceder a justicia a las víctimas de violencia en este entorno. ¿Cuáles son los efectos de las desigualdades de género en los espacios públicos para las niñas y las mujeres? Primero encontramos el limitado acceso a oportunidades. Luego está la falta de autonomía porque va a generarse una especie de dependencia de compañía para tratar de buscar condiciones de seguridad. Y tercero, el bienestar psicosocial. Porque no solamente vamos a ver personas que están afectadas por el hurto o por el tener que perder bienes materiales, sino que también se afecta su salud física y por ende su salud mental. Vamos a generar condiciones de miedo en las personas, vamos a generar traumas y vamos a generar el que las personas no quieran transitar por espacios a los cuales deberían tener derechos por el simplemente hecho de ser usuarios de residentes, permanentes o no, de un espacio. Y esto es por la falta de garantías. Pero ¿qué implica el bienestar integral? Implica la salud física, la salud mental, la salud psicosocial, la generación de entornos saludables y la salud accesible. Como veíamos antes, son todos los espacios o son elementos que están presentes en todos los espacios que mencionábamos antes. Y la inseguridad en esos espacios puede afectar cualquiera de estos aspectos y con eso ya no vamos a tener un bienestar integral en las personas. Y lo que viene después es el analizar cuáles son las consecuencias de la falta de ese bienestar. Esto es promovido por las desigualdades, como mencionábamos, por la prevalencia del acoso sexual, va a restringir la movilidad por el miedo y los riesgos que implica un lugar, la falta de acceso a servicios básicos y recursos en espacios públicos. ¿Qué factores vuelven inseguros a los espacios públicos para las niñas y las mujeres? La prevalencia del acoso sexual, como veíamos, la ausencia de los servicios básicos, la falta de iluminación adecuada, calles y avenidas poco transitadas y mal atendidas. Entendamos que también parte de la generación de espacios seguros es el que existan condiciones mínimas para la movilidad de todas y todos. Si una persona, más allá de su género, puede transitar por una calle o una vereda o una calle sin veredas, no, esto no puede hacerlo una persona con tercera edad o una persona con una discapacidad permanente o temporal por justamente los riesgos. Y ahí vemos cómo vamos incrementando justamente los factores de riesgo para todas las personas. Em, Ausencia de baños públicos o o si hay los baños públicos, no tienen seguridad y no tienen iluminación. Entonces los baños tanto en escuelas, colegios, en universidades, baños públicos, baños en parques, en terminales terrestres, son uno de los espacios en donde más se ejerce la violencia y el acoso sexual en contra de mujeres y niñas y niños. Parques, senderos, estaciones de bus, pasos elevados, pasos deprimidos, puentes, áreas recreativas mal iluminadas y sin sistemas de seguridad. Porque como mencionamos, hay muchos espacios aún públicos abiertos como que no tienen sistemas de seguridad, o sea, no están cubiertos por el sistema de seguridad del ECU 911 ni tampoco por los de los GAT cantonales. Y todos estos puntos ciegos en materia de seguridad se convierten en los espacios propicios cómplices para el ejercicio de violencia contra las personas. Estaciones de transporte público con poca vigilancia y sin presencia policial. Áreas urbanas
degradadas o abandonadas, como solares o terrenos baldíos y edificios en ruinas. Zonas periféricas o marginadas de la ciudad con infraestructura deficiente y bajos niveles de seguridad. Actores claves en la participación urbana participativa. Aquí vamos a encontrar a los gobiernos locales, a, que son responsables de la planificación y gestión urbana y como veíamos son quienes se convierten en el puente también para la articulación entre los diferentes actores del Estado en cada territorio, en cada ciudad y las decisiones que se toman a nivel local. Y esto considerando que no todos los cantones tienen la misma institucionalidad del gobierno central y del Estado en su territorio. No todos tienen unidades judiciales, no todos tienen fiscalías, no todos tienen juntas de protección, aún hay cantones que no tienen juntas y consejos, no todos tienen servicios de atención especializados a víctimas de violencia de género, no todos tienen una oficina del Ministerio de Inclusión Económica y Social o no todos tienen centros de salud en condiciones óptimas para la atención a las necesidades y emergencias que pueden surgir. Organizaciones de la sociedad civil, grupos de mujeres, organizaciones feministas, grupos LGBTIQ+, y otras ONGs que desempeñan un papel importante en la promoción de la equidad de género, en la planificación urbana y en la defensa de los derechos de todas y todos en su entorno. Esto debido a que estas organizaciones son las que se acercan a la ciudadanía, las que reconocen y sirven en muchos espacios como la primera línea de asistencia y apoyo e identificación de cuáles son sus necesidades y problemáticas y generan al menos diferentes acciones para el suplir la ausencia del Estado en la atención a estas necesidades y problemáticas. Entonces, como mencionábamos antes, si el objetivo de la planificación participativa es el involucrar a todas las voces para desde sus experiencias y vivencias dar voz y realzar las experiencias invisibilizadas, entonces es necesario incluir también a la sociedad civil organizada y no organizada. La academia, debido a su capacidad de levantar información para entregar a los gobiernos autónomos y que va a servir para los diferentes ciclos en la formulación de iniciativas, planes, proyectos, políticas locales, pero que cumplan con este enfoque de territorialidad y también con el resto de enfoques, hablando de enfoque de movilidad humana, si es un cantón que recibe o que está dentro de la ruta de tránsito de personas en situación migratoria, enfoque intergeneracional, enfoque de género, enfoque de derechos humanos, enfoque intercultural, sobre todo en un país diverso culturalmente como el Ecuador, eh, enfoque interseccional, enfoque de discapacidades, enfoque de diversidades. Comunidades locales, residentes, especialmente mujeres y grupos vulnerables, porque como mencionábamos, una cosa es que yo pueda hacer uso de un espacio más allá de sus condiciones por ser hombre, tener tal altura, tal peso, tal contextura, y otra cosa es el que otras personas puedan hacer uso de ese espacio, porque para mí el bache en la calle, la falta de una acera transitable, la falta de servicios básicos de luminaria no van a representar el mismo reto ni la misma condición de inseguridad que para otras personas con otro tipo de características, más allá de su género o sexo, sino también por otro tipo de condiciones. Y el sector privado como coactores y corresponsables por su capacidad de incidir y colaborar con las autoridades locales en beneficio de todo el entorno, porque hay que entender que las condiciones de inseguridad no solo afectan al individuo, porque el individuo también forma parte de estructuras más grandes que pueden ser empresas, pueden ser organizaciones, pueden ser instituciones públicas o privadas y el desmedro de su salud y su bienestar integral va a ir en desmedro de todo este microsistema adicional al que las personas pertenecen. Entonces, en esta gráfica, que es extraída de la lectura de esta actividad, podemos entender cómo cada uno de los espacios y de los actores representan lo que hemos venido hablando. La capacidad de tener confort, o sea, comodidad y confianza en un espacio,
la capacidad de realizar actividades sociales, la generación de espacios sostenibles y autosustentables, la calidad de estos espacios, eh, el que estos espacios sean amigables también con el entorno, el medio ambiente en el que se encuentran, el que existan condiciones y puntos de seguridad y vigilancia, el que sea inclusivo para todas las personas, con accesos para personas con discapacidad, en el que exista cero discriminación por ninguna razón, actividades necesarias que incluya formas alternativas y sostenibles de movilidad como bicicletas, scooters eléctricos, patinetas, caminar. Actividades opcionales que permitan la realización de otro tipo de actividades recreativas en condiciones seguras, que tenga acceso a servicios de transporte público con las condiciones que mencionábamos, seguridad e iluminación, y que permita el ejercicio del uso de las personas más allá del fin por el cual esté usando. Por ejemplo, si es que yo lo uso para caminar o lo uso para ir de compras o lo uso porque me estoy ejercitando, lo uso porque me siento seguro, segura, porque me gusta reunirme ahí con personas cercanas porque es un entorno de confianza, o porque simplemente me permite descansar porque es un entorno seguro y de confianza. Esta es parte de la bibliografía que se extrajo para esta actividad. El resto el texto para el foro de esta actividad que deben cruzar con este video está dentro del aula virtual para que puedan revisarlo. Es un texto bastante simple, pero que brinda algo de información adicional con base en experiencia específica y en donde demuestra que no solamente este trabajo y esta tarea es importante para mujeres, sino también para hombres y mujeres, porque todas y todos podemos vernos afectados en algún punto de nuestro ciclo de vida. Con base en eso, la corresponsabilidad y la necesidad de que actuemos todas y todos por la construcción de espacios seguros. Muchas gracias y cualquier duda, estamos atentos en el foro.